su Señor. Tenemos un solo Señor. Somos nosotros hijos de un solo Padre. Y debemos colocar en la mano de Dios lo que le corresponde a Él como Señor. Y a nosotros como hijos o como hermanos corresponde a Él. En tercer lugar, Pablo dice en el verso 10: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué desprecias a tu hermano? Ya sea, hermanos, que estemos pensando en los débiles con sus dudas y temores, o que estemos pensando en los fuertes con sus convicciones y sus libertades, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Un Padre en común, que hacemos parte de la misma familia. Y por eso nuestra relación comunitaria es como la de un padre con sus hijos. Y la nuestra, como la de un hermano con otro hermano, o sea, con consideración e igualdad. Y Pablo continúa diciendo: recíbanlo, porque todos por igual vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuando Pablo aquí dice que no juzguemos, no quiere decir que no hagamos un juicio de una actitud, o sea, hacer juicio con respecto a algo que no es malo. Pablo no está diciendo que el juicio está prohibido, como le dije, y que debemos dejar usar nuestras facultades críticas. Lo que Pablo prohíbe aquí es censurar y juzgar en el sentido de condenar sin saber o conocer las razones del otro. Y eso es supremamente fácil. Caemos en ese error constantemente con nuestros hermanos. Nos anticipamos a las motivaciones, por qué lo hizo, cuándo lo hizo, qué razones tuvo para hacerlo. Pero debemos, hermanos, dejar esa censura condenatoria, ese sentido de condenar sin saber o conocer las razones del otro. Y la razón que él da es que vendrá un día en que nosotros mismos estaremos frente al juez de todos. No tenemos, hermanos, derecho de subirnos al estado o al estrado del juez y colocar a las personas en el banquillo y comenzar a pronunciar juicio y sentenciar, porque solo Dios es juez de sus hijos. Y Pablo cita a Isaías, que dice: tan cierto como que vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios y dará cuenta de sí. Debemos entonces, hermanos, evitar esa torpeza de usurpar el lugar de Dios como juez. Debemos ser tolerantes, debemos ser pacientes, no debemos exigir a los demás que caminen al ritmo de los demás, de los más fuertes, sino cada uno en su modo y en la forma en cómo Dios lo está tratando. Y no debemos, hermanos, elevar cosas no esenciales
de la vida cristiana, y especialmente en cuestiones relacionadas con las costumbres y las ceremonias del Antiguo Testamento, y tomarlas como prueba de ortodoxia y condición para nuestras relaciones con el hermano. Tampoco debemos desestimar asuntos teológicos y morales fundamentales como si fueran solamente culturales y de importancia. Tenemos que ser firmes en nuestra doctrina, firmes en nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra santidad, pero sí ser misericordiosos con asuntos no esenciales. Uno de los problemas, hermanos, que más ocurren en la iglesia es que confundimos principios culturales con principios transculturales. O sea, leemos el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, como si fuera escrito hoy y en río negro. No, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, los evangelios y aún las epístolas, tenemos que irnos atrás a qué sociedad se le estaba escribiendo, en qué condiciones, cuál era la circunstancia y la ocasión de las epístolas o de las cartas, para poder saber qué pasaba en ese momento y traer solamente los principios a nuestro quehacer y a nuestro presente. Pero si yo empiezo a traer todo el Antiguo Testamento, evangelios y epístolas, como principios culturales al día de hoy, pues ustedes no van a volver a esta iglesia. Cuando leamos la palabra de Dios, debemos diferenciar qué es un principio cultural en esa época y qué es un principio transcultural para esta época. Te voy a comentar otro ejemplo. Se le da a una persona, sí, también. En alguna ocasión, una persona muy generosa, que está con nosotros, supremamente generosa, querida, amable, pero sí venía, digamos, de una iglesia donde le inculcaron mucho temor. Además, su infancia también era muy católico, entonces también creció con muchas supersticiones y muchas cosas que le hacían daño realmente para su conciencia, para su fe, para su relación con Dios y los demás. Entonces, una vez me estaba hablando de que estaba pensando que estaba en primero para ser más de la iglesia. Y yo, pues está bien, o sea, si usted confía en él, ojo, pues hay que tener prudencia, no voy a afirmar, no pagaré, pero habrá las cosas correctamente, no porque está en la iglesia, quiere decir que no va a salir bien, no, vaya con cuidado. Entonces, sí le dije, preste la plata, y le pregunté, ¿y le vas a cobrar interés? No. La Biblia en Levítico dice que no se debe cobrar interés a los otros. Está bien, si no se quiere cobrar interés, súper, excelente, pues más generoso todavía, ¿no es cierto? Pero le digo, yo agradezco que sea generoso, pero si quieres cobrarle algo de interés, no usura, porque lo hace es pecado, pero por lo menos un interés sano, no tiene ningún problema. No, mira, Levítico 20 ahí dice, no se cobrará interés. Entonces, le explico un poquito el contexto donde se escribió Levítico. Un pueblo nómada en el desierto, donde no había dinero, donde las cosas no se devaluaban, porque usted compraba una oveja hoy de 50 pesos, por decir, y a los 6 meses la vendían, costaba como 50 pesos. No había devaluación, no había inflación, bueno, no había problemas, no había bancos. Entonces, si quieres cobrar el interés, no sé, el 1% de lo que cobró el banco está bien, porque de todas maneras pues, el dinero se devalúa, es un dinero que deja de producir, no tiene ningún problema. Pero él me decía, no, es que la Biblia dice. Yo, no, está bien, muy bien, no le cobres, pero si quieres cobrarle, tienes la verdad, cobrarle un interés que no sea justo. Entonces le digo, pero es que no, pero es que yo digo.
Un banco aquí cobra interés. Usted pone un dinero a un CDT, usted le va a pagar eso. Y yo para poner a pagar su plata al más del 30% de los bancos. Y no es un soldado. Sencillamente el banco tiene que pagar el gerente del banco. Tiene que pagar los servicios. Tiene que pagar el dinero. Tiene que pagar los impuestos. Tiene que pagar seguridad. Tiene que pagar prestaciones. Una cantidad de cosas. Y unos socios que el negocio también es su banco y necesitan ganar. Entonces, el negocio va a tener un poco. Entonces, bueno, pero de todas maneras, entonces, ¿cómo hago para leer el tipo que está en todo usted tocando? No, es que hay que hacer el benéfico y pasar ese principio al día de hoy. Como 5 versículos más adelante, he leído ese texto, hay un pasaje que yo seguí leyendo y me encontré con este. Entonces yo le digo, en el mismo capítulo, más adelante, como 5 versículos más adelante, hay este ejemplo, que le dice Dios a Moisés en medio del desierto para su pueblo. En otras palabras, voy a parafrasear. Cuando usted vaya a ir al baño, tenga necesidad de ir al baño, ya que no hay sanitarios. Entonces usted va a coger un palito, se va a retirar 50 metros del campamento, con el palito hace un hueco, hace lo que va a hacer ahí y tapa. Guarda el palito, lo bota, busca otro palito, no sé. Pero él me decía, entonces, yo no sé si hacer esto hoy, o sí. Le dije yo, no, ¿por qué? Pues estamos en otra época, no estamos en el desierto, no somos nómadas, hay sanitarios, pues usamos esto. Él no viene. Entonces, si una iglesia empieza a enseñarle a su congregación y no diferencia principios culturales de esa época y los trae al día de hoy, por lo que digo, usted se va. Cada uno con el palito se va. Estos hermanos débiles en la fe, en la iglesia de Roma, tenían especialmente los judíos. Porque si los judíos tenían más de 635 leyes que cumplir, y justamente cuando Jesús cumple la ley, saca todo eso de la actualidad y sencillamente vivimos en libertad con una conciencia limpia y, por favor, con una mente amplia para pensar y racionalizar las cosas. ¿No es cierto? En la iglesia, por ejemplo, tenemos como el bautismo. Hay iglesias como la nuestra que pensamos que el bautismo, no porque sea el único método, sino que es más significativo, pues lo hacemos por inmersión. Toda la persona se sumerge en agua. Pero es que esta persona tiene fobia al agua, no puede hundir la cabeza bajo el agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No se bautiza? ¿Porque le da un ataque a la No, pues, y nos ha pasado. Una coquita, se llega el agua hasta aquí, se le sale la cabeza, no hay problema. Pero aquí me dice, no quedó bien bautizado. Le faltó. Seguramente que habrá problemas puestos. En la iglesia cristiana hay iglesias cristianas como la presbiteriana. Porque el bautismo no es solamente con aspersión, una boquita, sino que uno bautiza a los niños recién nacidos. Y no por eso deben ser cristianos. Sencillamente para la presbiteriana, el bautismo es lo mismo que la circuncisión para los judíos. Entonces, se los 8 días. No hay problema. Yo le digo problemas con eso. Pero hay quienes sí dicen ¿o qué tal los cosméticos para las mujeres? Se levantan polémicas. La mujer no se debe pintar, no se debe maquillar, porque no la hizo sin maquillar. Y dicen una cantidad de cosas contra las mujeres, como no, maquillo no tienes problema.
eso es vanidad, eso no. Son problemas, o sea, son situaciones amorales que no son pecados ni son ofensas. O el alcohol. Hay personas